Bienvenidos Noctuos. Antes de comenzar, dinos desde dónde nos ves y qué tipo de historias te gustaría ver para el siguiente video, sin más preámbulos. La primera vez que noté algo raro fue su risa, no la risa alegre, sino una risa baja, entrecortada, como si algo se estuviera rompiendo. La escuchaba a altas horas de la noche, siempre venía de la sala. Cuando le pregunté, se encogió de hombros y dijo que no se había reído. Estrés, quizás, me ofreció. Has estado trabajando mucho. No estaba equivocada. Había estado trabajando mucho en la firma, pasando jornadas de 12 horas. Pero no era solo la risa. Pequeñas cosas empezaron a acumularse, libros perdidos, muebles acomodados de forma diferente, luces encendidas cuando yo sabía que las había apagado. ¿Estás reorganizando la casa?, le pregunté una noche después de notar que nuestra estantería parecía diferente. No la he tocado, respondió, con un destello de algo en su voz. Miedo, culpa, lo descarté. El punto de quiebre llegó el martes pasado. Me desperté a las 2:47 a.m. con un ruido como de raspado. Mi esposa no estaba en la cama. La encontré en el sótano, agachada en el suelo, tallando algo en el concreto con un destornillador. ¿Qué diablos estás haciendo?, le reclamé. Se giró lentamente, sobresaltada, como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de que estaba ahí. Sus ojos estaban muy abiertos, rojos e hinchados, sus manos temblaban. Yo, no lo sé, susurró. La llevé de vuelta a la cama, tratando de convencerme de que era sonambulismo o estrés. Pero algo en su cara, esa mirada de miedo, como si le tuviera miedo a sí misma, me puso la piel de gallina. Al día siguiente, registré la casa mientras ella no estaba. Ahí fue cuando encontré las cintas. 12 cintas VHS sin marcar, apiñadas en una caja de zapatos en el ático. La primera que puse a reproducir me heló la sangre. Era yo, sentado en mi escritorio, escribiendo, cenando, durmiendo. Horas mías, filmadas desde ángulos que no tenían sentido, dentro de mi oficina, mi auto, nuestro dormitorio. En una cinta, estaba sentado en el sofá, girando la cabeza bruscamente como si hubiera oído algo. La cámara enfocó la puerta donde mi esposa estaba parada, sosteniendo el destornillador del sótano. La confronté esa noche. ¿Por qué me estás grabando?, le grité, sosteniendo una de las cintas. Su cara se desplomó, las lágrimas brotaron. ¿Grabándote? Tú me has estado siguiendo. Encontré esas cintas hace semanas. Su voz se quebró y huyó de la casa antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, estupefacto, siguiéndola. Eso era una locura, pero sus palabras me carcomían. Me quedé despierto toda la noche, dando vueltas, hasta que la curiosidad pudo más. Puse la última cinta de la caja. Tenía fecha del día anterior. En ella, me vi sentado en la mesa de la cocina, escribiendo en un cuaderno que no reconocía. Mi letra llenaba las páginas. No era mi cuaderno. La entrada más reciente me heló la sangre. Ella sabe que yo sé. Desarmé la casa hasta que encontré el cuaderno, metido en un cajón debajo del fregadero. Las páginas estaban llenas de registros de sus movimientos. 7:30 a.m., sale para el trabajo. 12:15 p.m., llega a casa para almorzar. No me ve mirando. No recordaba haber escrito nada de eso. Mis manos temblaban mientras pasaba a la última página. Mañana, ella se irá. No la detengas. A la mañana siguiente, su lado del armario estaba vacío. Se había ido. Se había llevado todo excepto un papelito en la almohada. 4 palabras estaban garabateadas en él con mi letra. ¿Quién te está mirando? Registré la casa de nuevo, cada habitación, cada cajón. Luego revisé las cintas. Todas estaban en blanco. Esa noche, me desperté con el sonido de una risa desde la sala. Baja, entrecortada. Mi risa. ¿Qué crimen has cometido?, le pregunté. Ninguno, dijo entrecortada, recuperando el aliento después de su carrera hasta la comisaría. Fruncí el ceño desde detrás del mostrador, preparándome para una de esas noches, pero sería una noche como ninguna otra en mi vida. Entonces, ¿por qué debería arrestarte, señora? La mujer, nerviosa, recuperando el aliento con las manos en las rodillas, giró el cuello hacia atrás tan bruscamente que le crujió. Porque, dijo, respirando hondo, estamos todos en peligro. Luego, sus ojos empezaron a ir frenéticamente de la entrada de la comisaría a mí. Apoyé los codos un poco más en el mostrador, inclinándome hacia adelante para ver mejor las puertas automáticas del edificio. No había nada más allá de los cristales que la oscuridad de la noche, el asfalto y los árboles silueteados. ¿Te sigue alguien?, pregunté. Ella meneó la cabeza,
haciendo que su cuello crujiera un par de veces más. Hice una mueca ante la fragilidad de la mujer. Estaba moviendo la cabeza con tanta violencia que empecé a preguntarme si quería lanzarla, tirarla a la mierda. No, solo estoy comprobando, susurró, acercándose, que estamos solos. Ahora, soy un agente de la ley. He enfrentado a hombres y mujeres con el doble y el triple de la estatura de esta mujer mansa y asustada, así que no sé cómo explicar cómo o por qué sentí tanto terror en ese momento. Sentí un escalofrío con el aliento de la mujer, o con las palabras que llevaba. Hay otros 3 agentes en la comisaría esta noche, dije con voz ronca, antes de aclararme la garganta. No estamos solos. ¿Esas puertas cuentan?, preguntó, temblando mientras miraba de nuevo la entrada de cristal. ¿Contar en qué sentido?, respondí. Necesito el espacio interior más pequeño posible, dijo. Él me dijo que no podré salir de una habitación, o de un edificio, o de una prisión sin permiso verbal. Dijo que necesitaría permiso para irme. ¿Quién te dijo eso?, pregunté, desconcertado. No entiendo, señora. Explíqueme qué está pasando. ¿Tengo que hacer algo criminal?, preguntó la mujer, temblando. ¿No me van a arrestar simplemente? Así es generalmente como funciona, respondí. Solo estoy un poco preocupado por qué quieres que te encierren esta noche. Bueno, mañana. Asumo que tiene algo que ver con mantenerte a salvo alejándote de la calle, dado que dices que estás en peligro. Sin embargo, las celdas no son habitaciones de hotel, así que no necesito protegerme, interrumpió ella con un silbido, sus ojos salvajes clavados en los míos. Necesito protegerlos a todos ustedes. ¿Qué está pasando aquí afuera, Thatcher?, preguntó la agente Bowen al salir de la oficina detrás de mí. Intenté con todas mis fuerzas no tragar saliva, pero la mujer me estaba poniendo nervioso. Esta señora está pidiendo que la arresten, pero dice que no ha cometido ningún delito. La agente Bowen me miró con una ceja levantada, luego puso las manos en las quereres mientras miraba a la mujer. ¿Cómo te llamas, cariño? Tamsin, dijo. Por favor, ¿alguno de ustedes me puede encerrar? Necesito que me encierren. Algo malo va a pasar. ¿Qué va a pasar, Tamsin?, preguntó la agente Bowen. No lo sé, dijo la mujer sollozando, escondiendo la cara entre las manos. Está dentro de mí. Algo en esas palabras, y en su tono de voz, me infundió un miedo más allá de lo que las palabras podrían describir, porque era un miedo de otro mundo. La agente Bowen, por otro lado, parecía desinteresada, se inclinó hacia mi oído y susurró, creo que necesitamos conseguirle ayuda psiquiátrica a esta señora. Puede estar en peligro, susurré mientras Tamsin seguía llorando. Puede que sí, estuvo de acuerdo la agente Bowen, pero eso es para que lo decida un profesional de la salud, ¿no crees? No 2 policías a las 3 de la mañana, asentí, luego hablé más alto. Tamsin, te voy a dejar con la agente Bowen un segundo mientras hago una llamada en la oficina, ¿de acuerdo? Tamsin levantó la cabeza de sus manos cuando me levanté de la silla giratoria. No, por favor, solo arrésteme. No hay tiempo para nada de esto. Necesito que te relajes, Tamsin, dijo Bowen mientras empezaba a caminar hacia la oficina. Vamos a ayudarte, ¿de acuerdo? Vamos a averiguar qué está pasando, juntos. Cerré la puerta de la oficina detrás de mí, luego hice la llamada. La idea era evitar potencialmente molestar o agravar a la civil angustiada. Bowen y yo no teníamos idea de cómo reaccionaría ante la llegada de un especialista en salud mental, así que parecía mejor mantener esa información para nosotros. La oficina daba a la entrada principal a través de una ventana unidireccional horizontal, así que vi a Bowen y Tamsin hablar mientras sonaba el teléfono, y cuando logré comunicarme con un especialista, le expliqué toda la situación. Ella dijo que Tamsin necesitaba una evaluación médica adecuada. Sé que es tarde, dije, así que estoy dispuesto a acompañarla al hospital. Y entonces llegó una voz que no era del todo la suya. No, los acompañaremos a todos. Antes de que pudiera procesar mi malestar por su repentino cambio de timbre vocal, vi a Tamsin sonriéndome desde el otro lado de la ventana unidireccional. No debería haber podido verme, pero supe, de alguna manera, que podía, y eso me llenó de terror. La sonrisa en su cara también pudo haber tenido algo que ver. Luego se cortó la luz en la comisaría, y eso vino con un dolor más agudo de terror. El dolor persistió después, dejándome sentado en la oscuridad, la pantalla del teléfono iluminándome la cara, con una cuchilla invisible alojada obstinadamente entre 2 costillas. Con el teléfono en mi mano, lejos de estar rígida, salí corriendo a la zona oscura detrás del mostrador,
pero la agente Bowen no estaba allí, y cuando apunté la linterna de mi teléfono más allá del mostrador, Tansin tampoco estaba allí. «Hola», gritó una voz desde el pasillo mientras el miedo empezaba a apoderarse de mí con más fuerza. Una luz de linterna rebotó en un pasillo distante, más allá del mostrador, pintando las paredes de luz ofreciendo solo un pequeño respiro de la oscuridad sofocante. Luego entró el agente Harling en la entrada. «Oh, Thatcher, gracias a Dios que alguien está aquí», suspiró, apuntando el haz de la linterna hacia mí. «Parece que hemos tenido un corte de energía». «Había una mujer», susurré, apoyándome de nuevo en el mostrador, esta vez, por apoyo emocional. Estaba aterrorizado, y todavía no estaba muy seguro de por qué. «Ya se ha ido». «Bowen también se ha ido». Preguntó Harling, sin captar mi idea. «¿Se ha ido?» «No lo sé». «¿Dónde está Rodman?», pregunté. Harling se encogió de hombros. «Eres la primera persona que encuentro. Tal vez deberíamos revisar la caja de fusibles, o llamar». Fue interrumpido por gritos, las voces de un hombre y una mujer desde el interior de la comisaría. «Bowen», susurré. «Rodman», añadió. Salí corriendo de detrás del mostrador y me uní al agente Harling mientras corríamos por un pasillo que conducía al corazón de la comisaría, desesperados por localizar los gritos de nuestros dos compañeros agentes en el turno nocturno con nosotros. «Este es el agente Harling», dijo sin aliento mientras corríamos por el pasillo, solicitando apoyo. «Corte de energía en la comisaría y posible altercado». «Recibido», dijo una voz distorsionada desde el otro lado de su radio. Entramos por unas puertas dobles y nos encontramos en la sala de descanso de la comisaría. Allí, presenciamos un horror que nunca olvidaré. La agente Bowen y el agente Rodman estaban ambos tendidos sobre una de las mesas, cortados limpiamente por la mitad un poco por encima de sus áreas pélvicas. La luz de la linterna de Harling captó el brillo de la sangre, la superficie de plástico laminado de la mesa y las pupilas de los ojos de las víctimas. Sus bocas estaban abiertas en los gritos que habían lanzado durante esos últimos segundos de vida. Esperaba, y todavía espero, que sus muertes fueran rápidas y relativamente indoloras, pero sus expresiones contaban otra historia horrible, una que me dejó paralizado de miedo, con las cuerdas vocales incapaces de expulsar un sonido. Harling, por otro lado, gritó y corrió hacia nuestros agentes cercenados, dejando caer su linterna al suelo mientras corría, sumiéndonos de nuevo en la oscuridad. Vi algo por un momento en la parte trasera de la habitación. «Harling, recoge la linterna», supliqué, buscando en mi bolsillo mi teléfono. «Se han ido», sollozó Harling, ya no el agente robusto de la ley que había conocido durante 5 años, sino un desastre llorón. «Recógela ahora, Harling», insistí. Yo también era un desastre, uno nervioso y aterrorizado. No era la firmeza lo que me mantenía despierto y alerta. No era mi deber con la ley. «Necesito que Harling recoja su linterna porque no estábamos solos en esa habitación». Se escucharon los golpes de carne contra el suelo, y rápidamente activé la linterna de mi teléfono. Harling se había ido. «Hola», jadeé débilmente, apuntando la linterna por la habitación. «Quien quiera que esté aquí, los refuerzos están en camino, así que recibido», crujió una voz distorsionada desde alguna radio invisible. «Los acompañaremos a todos». Se me cayó el estómago al darme cuenta de que la llamada de Harling no había llegado a nadie. Esa voz, inhumana e indistinta, no pertenecía a nadie ni a nada que quisiera ayudar. Pertenecía a la voz que había oído cuando llamé al profesional de salud mental. Hubo más golpes detrás de mí, solo unos pocos, y cuando giré mi linterna, esperaba no encontrar nada allí una vez más. Así que grité cuando la vi. «Tansin». Solo que había cambiado, solo mostraba las pupilas de sus ojos, girándolos cada vez más hacia atrás de la cabeza, y su boca era imposible, abarcaba toda la anchura de su cara y algo más. Se había abierto más allá de los límites humanos. Y, para añadir a esa infernalidad, no revelaba dientes humanos, sino incisivos de una longitud obscena, de un ancho estrecho. Cada punta se estrechaba hasta el punto más fino, que goteaba sangre. E incluso los caninos y los molares de los lados eran increíblemente afilados, increíblemente capaces de partir a una criatura limpiamente por la mitad. «¿Quieres que me quede, agente?», dijo la cosa, como jugando con su comida. Entonces ella, se abalanzó sobre mí, y grité con un volumen mayor del que mis pulmones estaban hechos para soportar. Grité mientras me preparaba para la muerte. Grité «no». El tiempo se siente un poco borroso entre ese momento, que esperaba que fuera mi último, y el momento en que los agentes que respondieron me encontraron.
Dijeron que habían llegado en 20 minutos, pero bien podrían haber sido horas o quizás solo segundos. Pero ella se había ido cuando llegaron y devolvieron la energía al edificio. Fui interrogado sobre la muerte de mis compañeros agentes, incluyendo la desaparición del agente Harling, quien es sospechoso en el caso, junto con Tamsin, la misteriosa mujer visible en las imágenes de CCTV antes del apagón. La discrepancia entre su historia y la verdad es curiosa, dijo un entrevistador. ¿Qué discrepancia?, pregunté. Bueno, la energía del edificio fue indudablemente cortada, explicó. Sin embargo, las puertas automáticas estaban abiertas cuando los agentes de apoyo llegaron a la comisaría. Sentí que mi piel se ponía pálida. Él dijo que necesitaría permiso para irse. Cuando tenía 10 años, mi hermano llegó a casa a morir un día helado de enero. Lesiones moradas destrozaban la piel que apenas cubría sus huesos. Parecía un esqueleto, muy distinto al visitante amigable que había conocido en mi corta vida. Mi hermano Tobías era mucho mayor que yo, así que no tenía mucha relación con él. Aún así, se las arreglaba para tomar el tren a New Haven en las vacaciones, llenando nuestra sala con montones de regalos. Una vez, le compró a mamá el bolso Fendi Baguette que siempre quiso para presumir con sus amigas del club de mujeres jóvenes. Para papá, le regaló la parrilla George Foreman, y todos sus compañeros de oficina hablaban de ella. A mí, me compró un horno Creepy Crawlers con recipientes de líquido y moldes. La última vez que vino a casa, estaba emocionado de mostrarle todos los bichos y monstruos que había hecho. Mejor no lo hagas, dijo mi mamá con seriedad cuando llegué de la escuela un día. Mis brazos estaban llenos del nuevo lote de reptiles y anfibios miniatura que había creado. Fueron un éxito en el recreo, y sabía que a Tobías le encantarían. Está súper cansado, mi amor. Pensé que alegrarían a Toby. Ella negó con la cabeza y sollozó, llevándose un pañuelo a la cara. Cariño, hablamos de esto. Toby está muy enfermo, ya no podrá oírte. Mi mamá sollozaba fuerte mientras mi papá la abrazaba, llevándola por el pasillo. Devin, tus abuelos están en la sala, ¿por qué no te unes a ellos? Estas palabras hicieron que mi mamá llorara aún más fuerte por alguna razón mientras mi papá la alejaba. Al llegar a la sala, escuché las palabras tenues de la enfermera de hospicio que decía que ya no faltaba mucho y algo sobre escuchar el estertor de la muerte. Cuando los sollozos se desvanecieron y la conversación se calmó, giré la perilla de su habitación con el mayor cuidado posible. De pie en la puerta, mi corazón palpitaba. Mi hermano no solo parecía un esqueleto con su exterior frágil y su piel deshaciéndose, sino como uno de los extraterrestres grises que hice en mi horno Creepy Crawlers un par de semanas antes. A diferencia del extraterrestre, sin embargo, tenía varios tubos conectados a máquinas cuadradas que emitían pitidos. Su cuerpo estaba tan delgado que juro que empezaba a desvanecerse en las sábanas de su cama. Toby, dije con voz ronca. Esperé unos minutos antes de gritar su nombre. Toby. Pasaron minutos antes de que sus labios morados temblaran y emitieran un gemido audible que se prolongó durante varios segundos. Después de que terminó el gemido, 6 palabras resonantes escaparon de sus labios: búscame en las paredes. Un gemido más largo siguió a estas palabras, seguido de un largo pitido de la máquina. Todo pareció moverse en cámara lenta mientras la enfermera, mis padres y mis abuelos corrían hacia la habitación. No recuerdo mucho, excepto pies arrastrando, gritos y a mi padre llevándome fuera de la habitación y cerrándome la puerta en la cara. Los adultos estuvieron en la habitación varios minutos antes de que mi abuela finalmente se fuera con la cabeza gacha. Ella me abrazó con sus brazos rechonchos y dijo: lo siento mucho, cariño. Tu hermano se ha ido al cielo con los ángeles. Mientras los otros adultos salían de la habitación uno por uno para abrazarme, disculparse y sollozar en mi pequeño cuerpo, me pregunté si también debería estar llorando. Supongo que quería a mi hermano, pero no lo conocía bien. Para mí, era solo ese visitante amigable que me compraba regalos y me leía cuentos. Aparecía y desaparecía de mi vida como un duende mágico que solo aparecía en las vacaciones y desaparecía como Santa Claus por la chimenea o Frosty el muñeco de nieve en un día soleado. Me tapé los ojos y fingí llorar con ellos. Después de un rato, pregunté si podía subir a mi habitación. Mis padres me lo permitieron. De inmediato, subí las escaleras y cerré la puerta de golpe. Durante horas, me dejé caer sobre mis sábanas de dinosaurios y miré las paredes. Miré las paredes tanto tiempo que pensé que mis ojos sangrarían. Las paredes de mi habitación estaban pintadas con esponja de color azul,
cubiertas de carteles de mis jugadores de béisbol y películas favoritas. Las formas en mis paredes estaban inmóviles. Mientras mis ojos lloraban y bostezaba, comencé a quedarme dormido. Mi habitación no tenía ventanas, así que no podía saber si era de noche o no, pero supuse que se acercaba la noche por las sombras que aumentaban en la habitación. Sin embargo, algo era extraño en estas sombras. No eran las típicas sombras negras o grises, sino tonos de verde. Parpadeé mientras círculos verdes bailaban alrededor de mis paredes como un foco. ¿Estás despierto, Debbie? Una voz hueca resonó. Es hora de despertarte, Debbie. Dije, frotándome los ojos. ¿Quién eres? Ya sabes quién, tonto. No tengo mucho tiempo. Parpadeé 2 veces y los círculos verdes se desvanecieron. De repente, los círculos se transformaron en la forma de un humano. La figura parecía medir un poco menos de 6 pies de alto, quizás más alta, su figura alcanzando el borde del techo. Toby, ¿eres tú? ¿Quién más, Debbie? La figura soltó una carcajada atronadora y se estiró sobre el techo, girando alrededor del ventilador en un patrón casi rítmico. Pero pensé que estabas muerto. La figura soltó otra carcajada atronadora, esta vez retorciéndose en el suelo alfombrado, su brillo verde coincidiendo con el refresco que derramé el día anterior. Pensé que yo también moriría, Debbie, pero es lo más inusual. No vas al cielo o al infierno como aprendimos en la iglesia, pero no se lo digas a mamá y papá, especialmente a la abuela. No lo haré, dije, rascándome la cabeza. Pero Toby, sí, no estás muerto, ¿qué eres? Me estoy escondiendo. La voz de la figura cambió de un tono atronador a un susurro apagado. ¿Qué quieres decir? Debes jurar que no se lo dirás a nadie. Lo juro, Toby, lo juro. La gente no muere, susurró la figura, drenándose de las alfombras hasta convertirse en un pequeño círculo en mi pared. Se esconden. ¿De qué? Aún no lo sé, dijo la figura, su voz ahora temblorosa. Solo sé que nos estamos escondiendo. Todos nos estamos escondiendo. Mientras la figura decía estas palabras, vi docenas de círculos verdes rebotando por mis paredes. Eran varios tonos de verde. Algunos hablaban en susurros como mi hermano. Otros hablaban en jerga que sonaba a diferentes idiomas. Me metí los pulgares en los oídos mientras los sonidos se volvían más fuertes y variados. Cerré los párpados con fuerza mientras las luces parpadeaban y me quemaban las retinas. Mientras gritaba, escuché la voz de mi hermano una vez más. La gente no muere. Se esconden, Debbie. Se esconden y nunca deben ser encontrados. Grité tan fuerte que mi gato Jasper maulló desde la otra habitación. Grité tan fuerte que mi mamá, papá, abuelos e incluso la enfermera de hospicio subieron corriendo y forzaron la entrada a mi habitación. Está bien, cariño, dijo mi mamá, abrazándome. Está bien, mi amor. Todos estamos muy tristes. Mientras los demás se apiñaban a mi alrededor, seguí gritando. Aunque los sonidos habían desaparecido, todavía escuchaba la voz de mi hermano fuerte y clara. La gente no muere, se esconden. A medida que los días se convertían en semanas y meses, vi los círculos verdes en todas partes, rebotando por los lados de los edificios, rodeando las pantallas del cine del centro e incluso en la cerca de mi patio trasero. A veces, los círculos se transformaban en formas humanas, otras veces parecían meros reflejos. Una vez, durante una pijamada, juré que incluso vi los círculos transformarse en murciélagos que caían en el exterior de mi tienda. Intenté no gritar cuando los vi. Después de un tiempo, intenté no mirar. Sin embargo, cuando no miraba, escuchaba sus susurros, que generalmente no eran más que jerga. A medida que los meses se convertían en años, me internaron en terapia, la única oportunidad que tenía para dejar de ver los círculos, para dejar de escuchar las voces horribles y amortiguadas. Como estudiante universitario, mi terapeuta del campus supuso que las formas y los susurros eran mi forma de lidiar con la pérdida y el dolor. Me aseguró que la gente realmente moría e incluso me llevó a la morgue local, que era propiedad de su primo, para mostrarme cómo era un cadáver. Admití que nunca había visto el cadáver de mi hermano cuando murió. Ver los cadáveres de una anciana y un hombre tan delgado como mi hermano me hizo darme cuenta de lo natural que era la muerte como parte de la vida. Me mantuve en contacto con mi terapeuta después de la universidad y con cada día que pasaba, comencé a escuchar las voces aún menos. Por primera vez en mucho tiempo, pude apreciar los sonidos del exterior que había dado por sentado, incluso los más insignificantes, como una ráfaga de viento o un niño gritando en el patio de recreo. Por primera vez en mucho tiempo, pude apreciar la risa de Julia, la chica con la que tuve mi primera cita en el Starbucks local.
Me encantaba el sonido de su risa, el sonido de nuestra risa mientras teníamos las conversaciones más tontas. A lo largo de mi vida, escuché muchos sonidos maravillosos, como las campanas de la iglesia en mi boda o el sonido del llanto de mi hijo Jack en mis brazos. Me enamoré de las luces y los sonidos de mi vida hasta el día en que comencé a toser profusamente. Mi esposa había llevado a Jack a la guardería mientras yo estaba sentado en mi oficina en casa, escribiendo un borrador de mi último artículo. Sentí la necesidad de toser, una gran necesidad abultada que surgía de mi pecho. Por mucho que intenté ignorarlo, finalmente solté la tos, una tos tan poderosa que me doblé sobre mi escritorio, derramando sangre sobre el teclado. Empecé a temblar mientras la sangre goteaba de mi boca sobre las teclas y por todo el suelo. Me apresuré a encontrar mi teléfono celular y marcar el 9-1-1 mientras seguía convulsionándome de sangre y llorando. Después de haber vaciado todo el contenido de sangre de mi estómago, me desplomé en el suelo con el auricular junto a mi oído. 9-1-1, ¿cuál es su emergencia? 9-1-1, con la poca fuerza que me quedaba, empujé mi cuerpo por el suelo hasta el teléfono. Vomité mucha sangre, dije débilmente. Lo siento, señor, dijo la operadora. Pasaron muchos momentos antes de que volviera a hablar. Hola, ¿está ahí, señor?, dijo la operadora, su voz de repente mucho más baja y amortiguada. Será mejor que empieces a pensar en un buen lugar para esconderte. Mientras la voz comenzaba a reírse, un enjambre de círculos verdes bailaba alrededor de mi cuerpo.